Eso sí es como cuando uno le pedía un permiso a la mamá, mami, ¿me da permiso para tal cosa? Depende, ¿cierto? Entonces, aquí también es depende, perdóneme, es depende. 70.000 millones de pesos para mí es, no sé, 70.000 veces mi patrimonio. Para la inmensa mayoría de los colombianos, 70.000 millones de pesos es mucha plata. Para un buen número de empresas, seguramente para la mayoría de las empresas que están en el mercado colombiano, 70.000 millones de pesos es mucha plata. Pero uno no puede tener un sistema sancionatorio que sea suficientemente sancionatorio para la inmensa mayoría de las empresas que operan en el mercado colombiano, sino que a lo que tiene que aspirar es a un sistema sancionatorio que sea lo suficientemente sancionatorio para la totalidad de las empresas que operan en el mercado colombiano, que es lo que termina pasando en Colombia. Nosotros hemos impuesto sanciones y les voy a hablar de una sanción que puso la Superintendencia de Industria y Comercio en un caso que ya está fallado con todos los recursos, porque hay otros que están pendientes de resolver recursos, entonces sobre eso no quiero hablar. Le pusimos una multa a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por el esquema de recolección de basuras anticompetitivo que se inventó un exalcalde que tuvo Bogotá que se llama Gustavo Petro. Le pusimos la máxima multa a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿Saben por qué les pusimos en ese momento la máxima multa? Eran 60.000 millones. ¿Saben por qué le pusimos 60.000 y no 80? O 100 o 150, porque no podíamos. Le pusimos la máxima. Si la norma hubiera permitido más, le hubiéramos puesto más. Y así pasa y pasará toda la vida mientras el sistema sancionatorio tenga un techo expresado en una suma fija de dinero, una suma de dinero. Que habrán casos en donde esa suma siempre se quede corta, siempre, o sea, habrá casos en donde esa suma se quede corta. ¿Qué ha hecho el mundo de la competencia? Los países que de verdad han hecho algo para proteger la libre competencia, perdónenme, que no es el caso de Colombia. Colombia apenas está empezando a hacerlo. Los países que llevan décadas entendieron una cosa elemental, que no pueden tener en sus normas una suma fija de dinero, o una suma máxima expresada en una suma de dinero, en un valor nominal de dinero. No. ¿Por qué? Porque cuando le llegue un caso en donde la magnitud de la infracción, el tamaño de la empresa, el tamaño del mercado, implique una decisión sancionatoria más importante, no van a poder. Entonces, ¿qué se inventaron? No quiere decir que no tengan topes, claro que tienen topes. ¿Qué es lo que ha explicado Joaquín? Unos límites sancionatorios expresados en unos porcentajes sobre las ventas involucradas, las ventas del producto involucrado en el cartel, por cada año de cartelización, siempre y cuando no supere un porcentaje, que es lo que se ha dicho, del 10% de los ingresos globales o mundiales de la compañía involucrada en el cartel. Entonces, eso es muy fácil. Usted llega y dice, ¿cuánto vende esta compañía? 1 billón. ¿Cuánto es el 30%? 300.000 millones. ¿Cuánto se cartelizó? 10 años, son 3 billones. ¿Cierto? Pero usted dice, pero con 3 billones la quiebro. No le puedo poner 3 billones. Se merece 3 billones, pero no le puedo poner, o se merece más, pero no le puedo poner. Entonces digo, ¿cuáles son los ingresos globales de la compañía? No, los ingresos globales de la compañía son 20 billones. El 10%, 2. Entonces ajusta y le pone 2. 2 billones de pesos, ¿es mucha plata para esa compañía? Sí, es mucha plata porque representa el 10% de sus ventas mundiales. Es más, hay que tener mucho cuidado para, como decía Joaquín, en si se le aplica ese 10 o el 8 o el 7 o el 6, etcétera, etcétera. Si la compañía es chiquita, ese 10% de las ventas globales representa mucho, también, pues representa una suma importante, considerable, sí. Entonces, si la empresa es muy grande, pues el 10% es mucho, si la empresa es muy pequeña, el 10% es menos, pero siempre será el 10%. Por eso ese modelo es el modelo europeo, el modelo americano, ya lo adoptó México, lo adoptó Brasil, creo que lo está adoptando Chile,
y por eso yo todos los días digo que hay que cambiar el modelo sancionatorio colombiano y esperemos que algún día lo podemos cambiar y vamos a presentar un proyecto de ley para eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Yo no estoy siendo jurídico, yo estoy tratando es de ser lo más práctico posible. ¿De qué se trata? A mi manera de ver, de poner una multa ejemplarizante. Eso es lo que yo creo, de eso yo estoy convencido. Ahora, ¿qué es ejemplarizante? Ahí es donde está la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridades salimos y decimos, o alguien comenta y dice, acaban de poner una multa ejemplarizante, y uno se siente cómodo con que digan que la multa fue ejemplarizante. Ahora, ¿qué es ejemplarizante? ¿Ejemplarizante es excesiva? Entonces no nos gusta ejemplarizante, si es que traduce eso. Obvio, porque las multas no deben ser excesivas. Que la multa es expropiatoria, pues tampoco nos gusta. Entonces, si ejemplarizante es que lo expropia, pues no. ¿Qué es ejemplarizante? Ejemplarizante es una sanción justa que cumpla los propósitos del derecho sancionatorio. ¿Y cuáles son los propósitos del derecho sancionatorio? Son varios, pero fundamentalmente dos muy elementales. Uno, usted violó la ley, le voy a reprimir su conducta de manera justa. Dos, reprimiéndolo a usted, le mando un mensaje a la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? A nosotros en la superintendencia, la multa nos interesa, claro, sobre el caso, pero nos interesa más el mensaje de política pública que le estamos mandando a los empresarios colombianos y a la sociedad colombiana. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que el señor afuera, que no está investigado, que no fue objeto de sanción, que está pensando en salirse de la fila, no se salga de la fila. Eso es más importante que el caso que sancionamos. Que una cantidad de señores afuera que están pensando que es bueno salirse de la fila, se queden en la fila. Y unos señores, así haya impunidad, que están por fuera de la fila, que retomen la fila. Y eso es lo que Joaquín ha dicho 17 veces, sanciones que son disuasivas, y lo dijo Marco también, sanciones disuasivas. Entonces, eso es una sanción ejemplarizante, una sanción justa que reprime la conducta y manda un mensaje de política pública. La ley establece unos criterios y entonces yo se los puedo, por ejemplo, leer. El impacto sobre el mercado, la dimensión del mercado, el beneficio obtenido por el infractor, el grado de participación, la conducta procesal, la cuota de mercado de los activos o las ventas, el patrimonio del infractor, etcétera. Son criterios que están en la ley. Pero yo, en 2 minutos les voy a decir qué es lo que nosotros hacemos. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Eso está muy bien y eso hay que explicarlo para que la decisión quede perfecta y eso hay que valorarlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos claro que la sanción no puede ser expropiatoria. El día que la Superintendencia de Industria y Comercio le ponga una sanción expropiatoria a una empresa, se equivocó. No puede ser expropiatoria, no puede ser confiscatoria. Entonces a mí me dicen, nos puso una sanción que nos va a quebrar. Y yo entonces digo, ay, me equivoqué. Porque si con esa sanción los voy a quebrar, me equivoqué. Fue excesiva. Ahora, demuéstreme que lo va a quebrar. En el caso del azúcar, pusimos la sanción global 260.000 millones. Al ingenio que más le pusimos, mire, hubiéramos podido poner 70.000. Al ingenio que más le pusimos 49.000, a otro 45.000, a otro 34.000, 30.000 y a otros 2.000 y a otros 3.000 milloncitos. Esa sanción nunca representó más del 7% del patrimonio de las empresas, del patrimonio de la declaración de renta de las empresas, ni el 7% de los ingresos operacionales de las empresas en Colombia. ¿Ok?
¿Qué dijeron? Que era la pena de muerte del sector azucarero colombiano, que todos los ingenios azucareros se iban a cerrar al día siguiente, que iban a despedir a todos los trabajadores, que 60 municipios del occidente colombiano iban a colapsar fruto del cierre de los ingenios azucareros, que había que refundar el occidente colombiano, que 4 departamentos iban a quedar en la inopia total. 8 meses después no ha pasado nada de eso, distinto a que ya pagaron el 80% de la multa. ¿Y por qué no han pagado el 100%? Porque las personas que son sancionadas en Colombia tienen la posibilidad, si dan garantías de que van a pagar, de pedir un plazo de hasta 5 años. Y dijeron, los 4 ingenios más chiquitos, todos esos sí se los garantizo, todos esos se quiebran al día siguiente. Pues esos 4 ingenios más chiquitos fueron los que no hicieron uso del plazo para pagar y giraron el cheque con 0 días de mora y pagaron la multa, porque es elemental. ¿A quién le puede caber en la cabeza que si una multa no representa más del 7% del patrimonio, uno queda en la inopia, queda en la calle? La pregunta es, ¿y el otro 93% del patrimonio no servía para nada? ¿El único que le servía era el 7%? Si yo tengo 1.000 millones y me quitan 70, ¿me duele? Claro que me duele. Y tengo derecho a decir que me duele. Y tengo derecho a decir que es mucha plata. Lo que no tengo derecho es a decir que por culpa de la autoridad de competencia quede en la calle. Porque los otros 930 millones de pesos del patrimonio para algo le tienen que servir. Un tema sencillo, eso no es un tema más complicado, eso no hay que estudiar nada. O sea, pensar. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Fundamentalmente ahí hay unos criterios de ley, o sea, yo no me quiero detener con el tema, es demasiado formal. Pero nosotros más o menos, ¿qué hacemos? Tenemos una especie de lema. Infracción grave, sanción grave. Infracción de mediana gravedad, mediana sanción, y sanción leve, multa leve. Para eso tampoco hay que estudiar nada. Facilito. ¿Cierto? Entonces nosotros empezamos a hacer, les voy a poner un ejemplo. Cartel de la cebolla. Se los podría hacer con uno, pero me da pena con poner un caso que hayamos fallado. Entonces imaginemos un caso, el cartel del pollo. No, cartel del pollo, más bonito, cartel del pollo. Entonces, uno empieza a calificar criterios. Entonces uno dice, ¿qué tipo de infracción de la libre competencia es? ¿Una práctica unilateral, un abuso de posición de dominio o un cartel? Entonces uno dice, cartel. Muy grave, ya les conté todo lo de cartelización, ¿cierto? Entonces todos sabemos que eso ya es muy grave, ¿verdad? Listo. Entonces muy grave. ¿Cartel de qué? ¿De precios? ¿De reparto geográfico del mercado? ¿De obstrucción de un canal de comercialización? ¿De reparto de cuotas de suministro? ¿Cartel predatorio? ¿Qué tipo? No, de precios. Entonces uno dice, precios, es el más grave de todos. Entonces uno dice, muy grave. Ya, este ejercicio se hace, ojo, este primer ejercicio se hace partiendo de la base de que el sancionado tiene todo tipo de problemas menos falta de plata. O sea, que el sancionado tiene billetera ilimitada. Ojo. Y acuerde que tenemos la posibilidad de poner multas de $1 o de 70.000 millones de pesos. Entonces, sigamos. Vamos, en cartel, muy grave. Cartel de precios, muy grave. Producto involucrado en el cartel. Pollo. ¿Qué es el pollo? Producto de la canasta familiar, no sé qué, consumo masivo, no sé qué, tal, la alimentación, los niños, la familia, las proteínas, las vitaminas. Entonces dice, muy grave, muy grave. Cambiemos el ejemplo, pelotas de golf. Entonces, cartel, precios, pelotas de golf. Usted dice grave, pues dice muy grave, leve, pelotas de golf. Pues, sí es un cartel, pero pelotas de golf. Pelotas de golf no es lo mismo que el pollo. Por más que uno quiera jugar, pues por más que uno sea golfista. Bueno, entonces,
Duración del cartel. ¿Cuánto duró el cartel? No, el cartel duró 1 año. Leve. No, el cartel duró 15 años. Muy grave. ¿Listo? Y empieza y dice, otra cosa que se pregunta es, la empresa que voy a sancionar, ¿qué participación de mercado tiene? Y mire que aquí ya me meto con cosas, todo eso que yo les estoy diciendo de una u otra manera está involucrado en estos criterios. Participación de mercado. Entonces dice, no, esta empresa tiene el 40% de la producción de la carne de pollo en Colombia. Esta otra empresa tiene el 5%. ¿A cuál le pone grave y a cuál le pone leve? Pues leve la del 5 y grave la del 40, por una razón elemental también. Entre más participación de mercado tengo yo, más espera de mí un comportamiento ejemplar la economía de mercado, ¿o no? El país espera un mejor comportamiento de mí, que tengo el 40% de este mercado, que de un señor que tiene el 1, el 2 o el 5%. Espera que todos se porten bien, pero de uno se espera más. Y como se espera más, defraudó más la economía. Entonces, ahí también Entonces, al final de eso dice, y mire un tema de predecibilidad de las decisiones de la autoridad. Porque eso es importante, un tema, tú también lo mencionaste, hay que tratar de que las decisiones de la autoridad de competencia generen unos mensajes para que la gente sepa, si hago esto, ¿qué me podría pasar? Entonces, sencillo, un empresario en Colombia que no tiene problemas de billetera, acuérdense que tenemos un máximo en 70.000 millones, entonces para él 70.000 millones de pesos es una sumita de dinero. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio de 3 billones de pesos, ingresos de 7, 8 billones, etcétera. Luego, ese problema de la plata no es con él. Entonces, incurre en una conducta que en todo es muy grave, ¿qué puede predecir? Que le van a poner 70.000 millones, ¿cierto? Eso es lo que puede predecir. Si ve que en esas cosas su conducta no es tan grave, pues entonces dice, pues no me van a poner 70.000. Y cuando ve que su infracción es leve, dice, pues seguramente me van a poner una sanción de 5.000, de 10.000, de 15.000 millones de pesos, no me van a poner una de 70.000. Bueno, pero entonces miren, con esto termino. La primera parte del ejercicio, acuérdense que yo les dije que la sanción no puede ser nunca ni expropiatoria ni confiscatoria, pero tampoco puede ser irrisoria. Ojo, 2 reglas, no puede ser ni expropiatoria ni confiscatoria, pero tampoco puede ser irrisoria, porque si la sanción es irrisoria, terminamos desaprovechando una oportunidad para mandarle un mensaje a la sociedad, desaprovechando la oportunidad de sancionar justamente al infractor, pero lo peor es que terminamos mandándole un mensaje a la sociedad de que violar la ley va bien, que el que viola la ley gana, que es buen negocio violar la ley, y por eso no se puede sancionar irrisoriamente, salvo que exista un problema legal, como el tope de los 70.000 millones de pesos, en donde ahí sí no hay nada que hacer. Si 70.000 millones de pesos era muy mal mensaje, pues no hay nada que hacer porque no puedo poner 70.000 un peso. Bueno. Entonces, cuando usted más o menos ubica si la falta en el caso particular es grave, mediana o leve, usted se fija una suma hipotética. Entonces pensemos en una conducta súper grave, con esto termino. 70.000 millones. Sino que a lo que tiene que aspirar es a un sistema sancionatorio que sea lo suficientemente sancionatorio para la totalidad de las empresas que operan en el mercado colombiano, que es lo que termina pasando en Colombia. Nosotros hemos impuesto sanciones y les voy a hablar de una sanción de mucha plata. Para un buen número de empresas, seguramente para la mayoría de las empresas que están en el mercado colombiano, 70.000 millones de pesos es mucha plata. Pero uno no puede tener un sistema sancionatorio que sea suficientemente sancionatorio para la inmensa mayoría de las empresas que operan en el mercado colombiano. La sanción que puso la Superintendencia de Industria y Comercio
en un caso que ya está fallado con todos los recursos, porque hay otros que están pendientes de resolver recursos, entonces sobre eso no quiero hablar. Le pusimos una multa a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por el esquema de recolección de basuras anticompetitivo que se inventó un exalcalde que tuvo Bogotá que se llama Gustavo Petro. Y le pusimos la máxima multa a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿Saben por qué les pusimos en ese momento la máxima multa? Eran 60.000 millones. ¿Saben por qué le pusimos 60.000 y no 80? O 100 o 150, porque no podíamos. Le pusimos la máxima. Eso sí es como cuando uno le pedía un permiso a la mamá: mami, ¿me da permiso para tal cosa? Y dice, depende. ¿Cierto? Entonces, aquí también es depende, perdóneme, es depende. 70.000 millones de pesos para mí es, no sé, 70.000 veces mi patrimonio. Para la inmensa mayoría de los colombianos, 70.000 millones de pesos